Queridas familias, queridos profesionales, amigos en general, gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a esta presentación con ocasión del Día Mundial del Síndrome de Down. Tengo puestos dos calcetines de distintos colores, ¿ya?, que han pasado a ser un símbolo para quienes abrazamos la diversidad. Soy Carolina Sangüesa, pediatra, participo en el programa de síndrome de Down de la clínica alemana. Trabajo también en el Hospital Padre Hurtado, en el Policlínico de Niños con Necesidades Especiales, y participo en la Sociedad Chilena de Pediatría, en el comité del mismo nombre. A lo largo de la presentación vamos a hablar de las características del síndrome de Down, como también de las enfermedades más frecuentes, para ir adentrándonos en lo que es la supervisión de salud propiamente tal. Partamos hablando de lo que es el síndrome de Down. Se trataría entonces de una condición genética que fue descubierta por el señor Langdon Down en los 1860. Aproximadamente un siglo después se descubrió que esta condición era provocada por la presencia de un cromosoma 21 extra en el genoma y que determinaba ciertas características físicas en concomitancia con un déficit intelectual y con mayor incidencia de problemas de salud. En cuanto a la incidencia, en el mundo se habla de que 1 cada 600 a 1 cada 1000 nacidos vivos tendrían síndrome de Down, ¿ya? Sin embargo, en un estudio latinoamericano o iberoamericano más bien, se ha visto que es un poco mayor, 1.8 por 1000 nacidos vivos con síndrome de Down, y en Chile particularmente esta cifra alcanza 2.4 por 1000. ¿No? Se desconoce la causa de por qué en Chile tenemos más síndrome de Down. Y en cuanto a cuáles son las causas que determinan por qué se produce esta trisomía, se ha visto que tiene que ver con un fenómeno de no disyunción de células progenitoras. Esto quiere decir que en el momento de la formación del óvulo y del espermio, el óvulo, en vez de tener un cromosoma de 21 para juntarse con el espermio que tiene el otro y constituir el par, arrastra y tiene 2, y al juntarse con el espermio ocasionaría la trisomía, ¿ya? La causa de esto tendría que ver con la edad materna. 1/3 de todos los niños con síndrome de Down nacen de madre de más de 40 años. Y así vemos como si avanzamos en la edad, por ejemplo, a los 20 años existe ocurrencia de síndrome de Down, pero 1 por 1400 partos. Sin embargo, ya avanzándose a los 40 años es 1 por cada 100, ¿ya? Existen formas de diagnóstico prenatal. Ya cuando tenemos una mujer de edad más avanzada, de 40 años, podemos suponer que podría existir esta probabilidad, y nos basamos también en marcadores ecográficos, ¿ya? Esa ecografía que se realiza entre las 11 y las 14 semanas y que busca principalmente las malformaciones mayores, como son enfermedades del corazón o enfermedades del intestino, como la atresia duodenal, y también las malformaciones menores que a lo mejor ustedes han oído nombrar, como la translucencia nucal. Esto se refiere a un edema que se produce en la piel de la parte posterior del cuello, que es visible a la ecografía fetal, como también el acortamiento de los huesos largos y la hipoplasia del hueso nasal. Si queremos ir mejorando la probabilidad diagnóstica, se puede tomar una muestra de sangre y buscar el ADN fetal en la sangre materna, ¿ya? Pero si queremos ya diagnósticos de más certeza, requerimos tomar estos exámenes y buscar el cromosoma directamente de una muestra de líquido amniótico o, por ejemplo, biopsia de la placenta. Esto con un riesgo de pérdida fetal de 1 o 2% que muchos padres prefieren no seguir, por lo mismo. ¿Por qué es importante ahondar en el diagnóstico antenatal? Hay algunos estudios que dicen que fomentaría el apego, reduce el estrés de la pareja y va preparando a los padres y al equipo también, ¿ya? Se describe en este mismo estudio que existiría una experiencia insatisfactoria de aquellos padres que recibieron de mala manera la noticia, tal vez, y podría repercutir en el apego con el recién nacido, la salud mental de los papás y también en la relación médico-paciente, ¿ya? Aún con todos estos medios que hemos ido comentando, un 80% de las parejas recibe la noticia de su guaguita con síndrome de Down cuando ya ha nacido. Y más de la mitad podría decir que la entrega de la noticia no fue satisfactoria. Por lo tanto, es importante intentar mejorar el diagnóstico antenatal, porque esto va asociado a una mejor satisfacción de la pareja y principalmente porque les da más tiempo para prepararse, ¿ya? Siguiendo con el diagnóstico, la confirmación se hace en el momento del nacimiento. Ya, se hace una exploración física, determinando ciertas características especiales que tienen, ¿cierto?, y que vamos a repasar, pero se efectúa una muestra, un cariograma,
de una muestra de sangre que puede tardar hasta 20 días y hay otros métodos que son un poco más, más rápidos y que pueden dar diagnóstico en 72 horas como el FISH o la PCR. Ahora, ¿por qué es importante realizar el cardiograma? Es para fundamentalmente el consejo genético y para ver la forma de herencia que tiene esta trisomía que estamos presenciando. Por ejemplo, la mayoría de ellos, un 95%, se trata de una trisomía libre, como vimos en una diapositiva anterior, el cromosoma extra, el 21 extra, se encuentra libre en el citoplasma de la célula y esto se relaciona con un 1% de recurrencia en los próximos embarazos de posibilidad de tener síndrome de Down. Sin embargo, si, como vemos en la diapositiva, el cromosoma 21 fuera adherido a otro cromosoma, esta mutación puede estar presente en alguno de los padres y la recurrencia en los próximos embarazos aumenta de un 10 a un 20%. ¿Ya? Existe una tercera forma de herencia que se llama el mosaicismo, en las cuales algunas células tienen la trisomía y otras no, pero todas estas tres formas de herencia tienen el mismo fenotipo, las mismas características y no existe un menos síndrome de Down o más síndrome de Down por esta causa. Vamos ahora a hablar de las características físicas que nos hacen sospechar y finalmente diagnosticar el síndrome de Down. Se tratarían de personas con estatura baja, la talla final habitual es alrededor de 1,45 m, 1,50 m, a veces un poco más. La cabeza suele ser pequeña y aplanada en el sentido anteroposterior, la frente. El cuello es corto, suelen tener el pelo lacio y fino, la cara es redondeada, tiene estas hendiduras palpebrales oblicuas que confieren estos ojitos como achinados, ¿ya? Y con ojos almendrados. En algunas se puede ver unas manchas blanquecinas en la parte del iris, como las manchas de Brushfield, que aparecen acá en la diapositiva. El puente nasal es plano, bastante bajito, ¿verdad? Las orejas suelen ser pequeñas y con a veces alteraciones en la morfología. La boca suele ser pequeña y la lengua tiende por lo mismo a salirse de la boca y a protruirse, y producto que están mucho tiempo expuestas al aire se van agrietando. Las manos suelen ser cortas y anchas, con los dedos cortitos, pueden tener un pliegue palmar único, como se aprecia acá en la diapositiva. ¿Ya? La presencia de clinodactilia, que quiere decir esta incurvación, esta como flexión hacia adentro de la falange del meñique, y también a veces falta la tercera falange del meñique. Esto se llama hipoplasia de la falange media. En cuanto a los pies, suele haber una separación importante entre el primero y el segundo ortejo, que confiere esta apariencia de pies en sandalia. Y lo que más, una de las cosas más características del síndrome de Down es la hipotonía, esta hiperlaxitud, que son, como son más blanditos en general, ¿ya? Y durante la época lactante suelen tener tendencia al bajo peso, pero posteriormente en la vida tienden más bien al sobrepeso o la obesidad. Hablemos ahora de los problemas comunes, los problemas médicos comunes del síndrome de Down. Vemos en la lista de la izquierda cómo la gran mayoría de ellos pueden tener asociados problemas sensoriales, ¿ya? Los auditivos en un 75% y los visuales en un 60%. Alta incidencia de cataratas, ¿ya? Errores refractivos que se refiere a la miopía, al astigmatismo, por lo tanto muchos de los niños requieren uso de lentes, ¿ya? Aparece aquí también las apneas obstructivas del sueño, hasta un 75% de los casos, las otitis, y en un 50% pueden tener cardiopatías congénitas, o sea, nacer con un defecto cardíaco. La hipodoncia, eso quiere decir la falta de dientes o el retraso en la salida de dientes es bastante común, suele ser hasta un 23%, malformaciones del tubo digestivo, 12%, enfermedad de la tiroides, hasta un 18% y a veces más, la presencia de epilepsia y de otros tipos de convulsiones, ahí como aparece 13%, algunos problemas hematológicos de los cuales lo más importante es la anemia, ¿ya? Sin embargo, el más temido es la leucemia. En números absolutos no es tan frecuente, pero sí es como 10% más frecuente que la población general. La enfermedad celíaca es bastante frecuente, la inestabilidad de las primeras dos vértebras cervicales también, 1 o 2%, la presencia de autismo asociado al síndrome de Down, tampoco es tan prevalente, pero sí 10 veces más frecuente que la población general, y la enfermedad de Hirschsprung, por nombrar algunas como las más importantes. ¿Por qué son importantes detectarlas? Porque estas enfermedades pueden aumentar el grado de retraso de desarrollo psicomotor por niños que al tener, por ejemplo, una cardiopatía pasan mucho tiempo hospitalizados y pierden tiempo en ir avanzando. La incidencia de enfermedades puede ir frenando los avances en la terapia y interfiriendo en el aprendizaje, ¿ya? Porque a veces puede ser que no es que no entiendan, sino que no están escuchando las instrucciones, ¿ya? O no están pudiendo ver adecuadamente por estos problemas visuales las tareas que les estamos enseñando.
¿ya? Por lo tanto, podrían generar la impresión de que comprenden menos de lo que realmente comprenden o que tuvieran un déficit intelectual mayor cuando realmente no es así, ¿ya? Y también se pueden producir a raíz de esto alteraciones conductuales, como por ejemplo en las apneas obstructivas, que están bastante conectadas con eso. Hablemos un poquito de las características psicológicas del síndrome de Down. Se dice, y con razón, que son niños frecuentemente muy alegres y amistosos, ¿ya? Pero siempre hay que tratar de no caer en el estereotipo, porque también estos chicos pueden presentar problemas de salud mental con más probabilidades que la población general. Uno de ellos es la depresión, ¿ya? Por lo tanto, hay que conocer bastante bien a nuestro niño y saber detectar cuando están presentando algunas alteraciones conductuales. Suelen ser a veces impulsivos y desinhibidos, ¿ya? Y esto es importante ir educando en la parte sexual, porque va a ir produciendo en el tiempo elementos protectores para el abuso sexual, a lo cual los niños o las personas con déficit intelectual están siempre más expuestos, ¿ya? Se describe que tienen menos iniciativa y relación frente al ambiente, ¿ya? Y que tienen envejecimiento precoz, lo cual es cierto, pero también es cierto que es importante esa variabilidad individual. Todos nuestros niños con síndrome de Down tienen características propias heredadas del padre, de la madre, van a tener algunas características parecidas a sus hermanos, por lo tanto no podemos meterlos todos dentro del mismo saco ni esperar las mismas cosas de ellos, ¿verdad? Y es importante también la neuroplasticidad, este concepto que involucra que hay cierta probabilidad de ir cambiando y generando nuevas conexiones neuronales, por lo tanto la estimulación adecuada desde el principio puede inducir a la larga mejores conductas adaptativas de nuestros niños. Las características conductuales del síndrome de Down me pareció importante mencionarlas porque son bastante frecuentes. Por ejemplo, pararse, arrojarse al suelo o escaparse, salir corriendo en rechazo a tareas o a distintas cosas que a ellos les puede parecer un poco disruptivas, ¿ya? Para esto nosotros los equipos y los terapeutas sobre todo y los padres debieran responder con motivación, es decir, volverlo a las tareas motivándolo a través de las cosas que a ellos más les gusta, por ejemplo, ¿ya? Hay que ser súper cuidadosos también con evitar el refuerzo positivo de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño tiene una conducta disruptiva, por ejemplo, arrojar un juguete a alguien, ¿ya? Y nosotros nos pareció gracioso, nos reímos, el refuerzo para él va a ser que nos gustó, ¿ya? Y es precisamente una conducta que no queremos que el niño repita, por lo tanto hay que ser sumamente cuidadosos con eso y hay que ser coherentes con nuestra respuesta a las conductas que ellos tienen. A veces recurren a la agresión física, pero no porque no nos quieran, sino que a veces solamente un llamado a atención a algo que les está frustrando, a algo que les está preocupando y que no saben expresar. La autoestimulación es bastante frecuente. Se refiere a niños que, por ejemplo, suelen mecerse o balancearse, o a veces agitar las manos, o tener algunas conductas un poco estereotipadas, ¿cierto? Pero pueden significar solamente una forma de relajarse frente a las tareas después de un día pesado de trabajo, ¿se fijan? Recurren mucho a los soliloquios. Los soliloquios quiere decir ese pensamiento hablado que tienen los chicos, ¿ya? A veces conversan y conversan sobre cosas que no, para nosotros no tienen mucho significado y suelen recurrir los amigos imaginarios, pero como una forma de ir procesando los acontecimientos y se cree que también puede tener una implicancia en ir interiorizando los conocimientos que van adquiriendo, ¿ya? Y lo otro que es muy frecuente es que tienen persistencia en la regularidad, les gustan las cosas ordenadas, rutinarias, les cuestan los cambios, a veces les produce conflicto. Y esto podría confundirse con síntomas de trastornos obsesivos compulsivos o con trastornos del espectro autista, pero se deberían considerar normales a menos que realmente estuvieran interfiriendo con su funcionalidad. Y en ese caso hay que llevarlo al psiquiatra y ver qué puede estar pasando. En cuanto a los mitos del síndrome de Down, no es una enfermedad, ya lo sabemos, es una condición genética. De que hay grado de síndrome de Down tampoco es cierto. El síndrome de Down es o no es, y lo que puede variar es el grado de déficit intelectual, que por lo general es leve a moderado, ¿ya? Tenemos una tendencia a decir que son siempre niños, ya, a impedirles crecer, a impedirles ser autónomos, pero hay que saber que cumplen las mismas etapas normativas del desarrollo de cualquier niño o joven. Se dice que fallecen tempranamente y eso ya no es tan así, están alcanzando la adultez e incluso llegando a más de 60 años. Y lo otro que se dice es que son niños hipersexualizados o asexuados muchas veces, pero tenemos que saber que cumplen el desarrollo normal sexual de cualquier niño, con los mismos deseos, las mismas inquietudes, a veces de inicio más temprano, por lo tanto es importante educar desde pequeños. En cuanto al desarrollo cerebral de los chicos con síndrome de Down, se sabe que el cerebro
de los niños, de los fetitos y de los adultos con síndrome de Down presentan un menor tamaño y menor peso por menor número de células, tienen menos número de células y también las neuronas, que son las células cerebrales, tienen distintas o menor número de conexiones y las conexiones son más cortas, por lo tanto las conexiones entre áreas muy distantes del cerebro pueden estar un poco deficitarias, ¿ya? Esto también va condicionando esta forma especial de cabecita que dijimos que tenían los niños con síndrome de Down. ¿Y qué implicancias tiene eso? Eso nos ayuda a comprender el porqué del déficit cognitivo que tienen los niños con síndrome de Down, ¿ya? Y presentan principalmente dificultades en el área del aprendizaje, de la memoria y del lenguaje. Hay menor desarrollo de una zona del cerebro que se llama hipocampo, que está internamente dentro del cerebro, y que es la zona donde se va consolidando el aprendizaje. Eso lo hemos podido ver porque sabemos que para que un niño pueda repetir y realmente incorporar cualquier aprendizaje necesitamos mucho más repeticiones que un niño sin síndrome de Down, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos que saber que comprenden mucho más de lo que expresan. Por lo tanto, no hay que desmoralizarse si ellos no son capaces de verbalizarlo, pero lo más probable es que sí están comprendiendo las instrucciones o están comprendiendo lo que nosotros le estamos diciendo. En cuanto a la memoria visual es mejor que la memoria auditiva, así es que los terapeutas esto lo saben y ellos siempre van apoyando las instrucciones con pictogramas o con dibujos, ¿ya? El nivel lector es mejor que el lingüístico, o sea, ellos van a poder leer y comprender un libro antes de lo que puedan decirlo verbalmente. Las respuestas motoras son mejores que las respuestas verbales, ¿ya? Por lo tanto, va a ser para ellos más fácil señalar un animal que nombrarlo, por ejemplo, ¿ya? La memoria verbal mejora con las tareas reforzadas con las modalidades visuales, lo que hablamos del pictograma, y es mejor aún si esta ayuda visual se hace con números en lugar de palabras, ¿ya? Teniendo todo esto en cuenta, podemos ir ayudando en el desarrollo neuronal de estos pequeños, trabajando esa neuroplasticidad que va a ir incrementando el número de conexiones sinápticas y logrando su mejor potencial. Y referido a estas mismas redes neuronales y a cómo se va conformando el cerebro del niño con síndrome de Down, sabremos que ellos aprenden distinto. Acá tenemos una tabla comparativa de los hitos del desarrollo, ya separado por áreas, en los cuales se ve cuál es el rango típico a la derecha y a la izquierda el rango en que un niño con síndrome de Down lo podría lograr. Y vemos que si bien también es un poco más tardío, el rango es mucho mayor. Mostrando las mayores dificultades en el área del lenguaje. Si ven en la parte motriz y en la parte social, la diferencia no es tan grande, pero en la parte del lenguaje sí les cuesta muchísimo más. Aquí les puse esta frase porque me encantó. Este joven es ya un adulto en realidad, bastante conocido en el mundo del síndrome de Down, se llama Pablo Pineda, es español, psicoterapeuta, se dedica a dar conferencias y dijo esta frase que dice, la única diferencia entre un hijo normal y un hijo discapacitado es de tiempo. El tiempo que él necesita y el que tú vas a tener que dedicarle. Y a mí me pareció sumamente importante porque sabemos que los logros acá son en microgoteo, ¿ya? En microgoteo, es decir, en pequeñas porciones y que tardan mucho más tiempo. Por lo tanto, detrás de cada logro, las familias, sus terapeutas, sus tratantes, sabemos todo el trabajo que ha implicado por detrás. Y es sumamente importante cuando logramos esas cosas que parecen tan pequeñas, pero que en realidad son súper grandes. ¿Cuál sería entonces el objetivo de la supervisión de salud con los niños con síndrome de Down? Vigilar crecimiento y desarrollo, ir evaluando la emergencia de patología, o sea, pueden ir apareciendo enfermedades a lo largo de su vida, vigilar la evolución de las patologías que ya tienen, ¿ya? O mejorándolas, promover la atención temprana desde el mes de vida, la atención temprana siendo la única intervención que realmente se sabe que tiene repercusiones en la neuroplasticidad y los desarrollos de las conductas adaptativas de los niños a futuro. Por lo tanto, nosotros la promovemos desde el primer mes de vida. Ir educando y empoderando a las familias y promover la independencia de estos pequeños, que vayan siendo autónomos en el autocuidado, en sus decisiones y finalmente verlos incluidos en nuestra sociedad. Y aquí tenemos esta diapositiva del enfrentamiento integral donde vemos esta hermosa paciente que es la Olivia, que resultó que tuvo que quedar hospitalizada afortunadamente por muy poco tiempo por una enfermedad menor, pero aquí vemos cómo dentro en este ambiente de paciente más cuidador y familia tiene que ir enlazado con su comunidad, con su colegio y con el mundo de la salud, donde van a estar implicados sus terapeutas, sus médicos, de acuerdo a las patologías que vayan presentando, o a veces hospitalizados y que tiene que estar todo muy bien interrelacionado para darle la mejor atención. Hablemos un poco de las patologías frecuentes del lactante, o sea, del niño menor de 2 años.
Y acá les presento algunos síntomas que pueden ser comunes a todas ellas. La emergencia de vómito, el mal incremento de peso o síntomas respiratorios. Podría tener alteraciones de la succión y la dilución, vamos a ver de qué se trata, obstrucciones a nivel del intestino, hipotiroidismo, cuadros infecciosos, solamente reflujo a lo mejor, o puede tener su patología cardíaca está descompensándose y estando haciendo una insuficiencia cardíaca. Las alteraciones de la succión y dilución. ¿Ya? Esto se refiere a cómo ellos pueden tragar y coordinar eso para tragar en forma funcional. Las causas serían la hipotonía, o sea, esta menor tono muscular, ¿ya? Unidos a veces a la presencia de una lengua más grande, macroglosia, o a veces una lengua normal, que producto de una configuración de la carita que es distinta, hacen que la cavidad oral sea más pequeña y esta lengüita tiende a protruir, ¿ya? Además, tiene una maduración más tardía de todo lo que es toda la función de deglutir, o sea, de tragar y de masticar. Y además, producto de toda esta configuración facial, a veces hay patrones respiratorios alterados, o sea, respiración bucal, o a veces tienden a rechinar los dientes con mucha fuerza. Esto puede condicionar enfermedades respiratorias a repetición, porque aspiran pequeñas cantidades de alimento hacia la vía aérea, o a veces también involucran dificultad en la ganancia de peso. Aquí es tan importante entonces la terapia fonoaudiológica, porque ellos trabajan en fortalecer esta musculatura de la cara, mejorando la oclusión de los labios, metiendo la lengüita, ¿cierto? E ir coordinando adecuadamente todas estas funciones. Y esto es tan importante porque el niño que toma bien leche va a lograr comer bien y en adelante va a lograr articular bien la palabra. Así de importante es. Hablemos ahora un poco del hipotiroidismo. Se refiere a un déficit de las hormonas T3 y T4 que las produce esta glándula que está a la derecha, que se llama tiroides y que está ubicada en la zona anterior del cuello. ¿Ya? Estas hormonas son súper importantes, son como una benzina para el cuerpo porque regulan distintas funciones de crecimiento y desarrollo de distintos órganos y de las neuronas. Es sumamente prevalente, ¿ya? La mayoría de las veces es adquirida en la vida y a veces congénito, ¿ya? Y llegan a ser hasta un 18-40%. Produce síntomas como cansancio, como debilidad muscular, etc. Pero estos síntomas podrían, si uno no conoce al paciente, podrían confundirse con la configuración propia del síndrome de Down. No debiéramos esperar a que llegara a presentar síntomas. Lo ideal es pesquisar el hipotiroidismo en las fases subclínicas o antes que presente los síntomas. Y por eso hacemos chequeo de hormonas tiroides con cierta regularidad. Una vez que se aparece el hipotiroidismo, tenemos que suplementarlos con la hormona tiroidea y este tratamiento puede durar de por vida. A veces en los primeros 3 años podrían ir mejorando, pero eso no implica que este hipotiroidismo no se manifieste más adelante. Hablemos de las cardiopatías congénitas. Se refiere a estas malformaciones del corazón que están presentes en un 50% de los pacientes y se refiere estas anomalías de los septum a este tabique que separa las cavidades izquierdas y derechas del corazón, ¿ya? Y que permite que la sangre oxigenada fluya por un lado y la sangre poco oxigenada fluya por el lado, las cavidades derechas, ¿ya? Estos tabiques, cuando hay perforaciones en ellas, se produce una mezcla de sangre que va a condicionar los síntomas. ¿Y cuáles serían estos síntomas? La respiración acelerada, pueden tener dificultad para alimentarse porque esta mezcla de sangre produce un gran gasto energético, ya producto de que no estamos enviando al cuerpo la sangre con suficiente oxígeno. Hay una mezcla acá, ¿cierto? Se produce sudoración, se produce dificultad para ganar peso y al examen físico podría haber un soplito, algo que suena igual que un soplido, ¿ya? Sin embargo, hay niños que no nacen con cardiopatía y en la época de la adolescencia pueden empezar a presentar enfermedades de las válvulas, que son estas conexiones que hay entre una y otras cavidades, ¿ya? Y podrían aparecer durante la adolescencia o un poco más adelante. Por lo tanto, es siempre importante ir haciendo este chequeo físico. Las cardiopatías congénitas, la mayoría, me faltó decir, que se corrigen quirúrgicamente, ¿ya? En cuanto a patologías gastrointestinales, son bastante frecuentes también, hasta en un 10%, y se refiere a interrupciones por malformación en cualquier nivel del tubo digestivo, ya en el duodeno o incluso más avanzado,
Y al haber una interrupción, esto se va a manifestar con que el niño no puede tragar bien o llega hasta cierta parte del intestino y se va a devolver con vómito, o el niño incluso puede presentar esto de la cialorrea, que es salivación importante, va a subir mal de peso y puede tener síntomas respiratorios porque a veces existen conexiones entre la parte defectuosa del tubo digestivo con la tráquea, por ejemplo, fístulas traqueoesofágicas se llaman. Otra de las condiciones que puede haber es la imperforación anal, que puede ser notoria a la inspección, no tienen el orificio anal, o a veces no es muy frecuente o no es muy notorio, pero se puede evidenciar porque el niño no elimina el meconio, ¿ya? Y está otra enfermedad que se llama de Hirschsprung, está presente en un 2% y se refiere a un defecto en la parte nerviosa, en el plexo nervioso del intestino, en la parte distal del intestino. Se manifiesta con constipación, con distensión abdominal, con dolor abdominal, y todas estas alteraciones son de corrección y de manejo quirúrgico. Otras patologías gastrointestinales que no tienen manejo quirúrgico son el reflujo gastroesofágico, que está presente en la mayoría de los lactantes. La mayoría de los lactantes vomita y puede ser un reflujo fisiológico, pero el niño con síndrome de Down, que es hipotónico, esto puede ser más importante, le puede inducir más problemas para subir de peso adecuadamente y puede producirles también un síntoma de esofagitis por irritabilidad del ácido del estómago, ¿ya? Y manifestarse con irritabilidad. La constipación es súper frecuente a lo largo de toda su vida, puede estar presente hasta en un 30%. Las causas son multifactoriales, ¿ya? No solamente la hipotonía, sino también eso se puede conjugar con una dieta inadecuada, con falta de consumo de fibra dietaria, con menor consumo de líquido, y la falta de actividad física también influye. Y la otra entidad que quería nombrarles es la enfermedad celíaca, que es de origen autoinmune, ya está presente hasta en un 12%, y es esta enfermedad intestinal producida por el gluten, que es una proteína del trigo, ¿ya? Se inflama el intestino y produce diversos síntomas que van desde la diarrea a la constipación, o sea, los síntomas opuestos, distensión abdominal, puede haber dolor abdominal recurrente, talla baja, etcétera. Pasemos ahora a las condiciones más frecuentes en un preescolar y escolar, y detrás de un retraso del desarrollo o del aprendizaje o a empezar a presentar trastornos conductuales o de la comunicación, podrían haber todas estas entidades, ¿ya? Podría estar evidenciándose un déficit intelectual mayor que lo que pensábamos, o estar apareciendo síntomas de autismo, o estar directamente con apneas del sueño, o realmente el hipotiroidismo se puede seguir manifestando acá, o a lo mejor no ve y no escucha, ¿ya? Hablemos un poco de las anomalías auditivas, son sumamente frecuentes. La otitis media se refiere a la acumulación de líquido en esta zona que se llama el oído medio, es por disfunción de esta zona que se llama la tuba, ¿ya? Y que conecta y que permite que este oído medio pueda tener aire. Se conecta con la garganta y de esta forma nosotros sentimos a veces como una agüita cuando tragamos. Esa es nuestra tuba, que está tratando de hacer que este oído medio se mantenga aireado. Producto de la hipotonía, esta se ocluye y se empieza a producir líquido en esta zona, y es igual que este niño escuchara debajo del agua, ¿ya? Por lo tanto, no va a discriminar bien las palabras y el retraso del lenguaje se hace un poco más intenso. Puede tener hiperplasia de los adenoides, que también influye en esto mismo, y a veces también una hipoacusia a nivel del oído interno, ¿ya? Está sumamente prevalente. También la presencia de un conducto auditivo, que es este de acá, más estrecho, hace que se acumule más cerumen, y eso también influye en una barrera para poder escuchar bien. Tienen más patología rinosinusal, tienen esta laringomalacia, que es una estrechez de la laringe, que produce un sonido igual que locomotora, ya que se llama estridor, ¿cierto? Y que se produce por hipotonía de los cartílagos y que va mejorando con el tiempo. Y la presencia de la apnea obstructivas del sueño, que pueden tener síntomas muy inespecíficos. El síntoma más típico es el ronquido nocturno, pero también se puede manifestar sin ronquido, pero con procesiones extrañas al dormir, o con un niño que no tiene un descanso reparador y que al día siguiente anda sumamente irritable y que tiene problemas de aprendizaje, ¿ya? La idea es hacer polisomnografía a los 4 años, hacer chequeo periódico desde pequeño, hacer exámenes auditivos chequeando la audición, ¿ya? Con potenciales de troncos, audiometrías, impedanciometría, y hay que siempre estarlo sospechando.
En cuanto a las anomalías visuales, vimos que son sumamente características. Hay que evaluar el rojo pupilar en búsqueda de cataratas, eso lo hacemos los pediatras habitualmente, buscando, tienen alta incidencia de estrabismo, de nistagmus, que es un movimiento rápido de los ojos, pero que no confiere problemas visuales propiamente tal, pero sí los vicios de refracción, que son la miopía, el astigmatismo, hasta en un 50%, por lo tanto es súper frecuente, como este paciente Joaquín, verlos usando lentes, ¿verdad? Obstrucción del canal lagrimal también son frecuentes, y hay que siempre estar chequeando la agudeza visual, ver si este niño que antes veía normal, de repente está acercándose mucho a las pantallas para ver, etcétera, y enviándolos a evaluación oftalmológica cada cierto tiempo. Otras patologías pueden ser la anomalía o esta laxitud que hay entre las dos primeras vértebras cervicales, que pueden producir a veces compresión de la médula. Ese es el gran problema de la subluxación, ¿ya? La forma de sospecharla es cuando los niños, por ejemplo, tienen alteraciones de la marcha, o después que habían logrado controlar el esfínter, empiezan a no controlarlo. Podrían ser síntomas, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, antes que se produzca eso, siempre tenemos que hacer prevención, y se recomienda que los pequeños con síndrome de Down no practiquen deportes violentos como por ejemplo el rugby, ¿ya? No se den volteretas o no se tiren piqueros al nadar, ¿ya? Y se estudia solamente en los casos sintomáticos que habíamos mencionado previamente. Alteraciones hematológicas, la habíamos nombrado, la anemia, la leucemia, y la leucemia uno la puede sospechar con intensa palidez, o cuando empiezan a hacerse moretones en forma demasiado exagerada, con golpes menores, o sangrado espontáneo de nariz o de encías, por ejemplo, más palpables, o dolores óseos, ¿ya? Las convulsiones son más frecuentes, el síndrome de West hasta en un 13%, la epilepsia, la diabetes mellitus también, y puede aparecer en la edad habitualmente preescolar, y la presencia de sobrepeso y obesidad, que tiene causas multifactoriales. Se suma la hipoactividad, la dieta inadecuada, la sobreprotección, que hace que estos niños, en vez de sacarlos a jugar en bicicleta a la calle, estén más con los papás y la mamá por esta sobreprotección. Sin embargo, requerimos de una valoración adecuada para no subestimar la obesidad, o tampoco para hacer creer a estas mamás que estos niños que en la etapa de lactancia crecen más lento, están desnutridos, porque habitualmente no es así. Y para esto existen curvas especiales para los niños con síndrome de Down para ir vigilando su crecimiento. Acá les voy a mostrar este video que nos facilitaron los padres de Brunito, y que quiero que observen estos movimientos, que pueden ser súper sutiles, pero son como se... Si se fijan, esos movimientos tan sutiles, en ojos no entrenados, podrían pasar por alto. Y así que si ustedes detectaran, o alguien detecta algún movimiento anormal, lo ideal sería como estos papás que lo grabaron, porque una persona que tiene experiencia podría indicarle estudio para llegar a un tratamiento oportuno. Sigamos entonces hablando un poco de los trastornos psiquiátricos o conductuales. La prevalencia de trastornos del espectro autista es bastante frecuente en los niños con síndrome de Down, 5 a 10%, y es 10 a 15 veces más frecuente que la población en general. Se caracteriza por alteraciones en la comunicación, ya muchas de las veces no llegan a poder producir, a ser verbales, por decirlo así. La interacción social también se ve limitada, y tienen patrones de conducta que son repetitivas y estereotípicas, que si ustedes se fijan son a veces normales para el síndrome de Down, pero en este caso serían como mucho más exageradas, ¿ya? Y esto les conferiría a los pacientes con síndrome de Down un mayor grado de discapacidad y menos grado de autovalencia. Es frecuente el déficit atencional, hasta un 40%, y la depresión hasta un 20%. La mayoría de las veces la depresión es reactiva a algún cambio en el entorno, ¿ya? Sucede, por ejemplo, con la partida de un hermano mayor que se va a vivir fuera de la casa, o a la pérdida de un familiar querido, ¿ya? Crisis de identidad cuando van creciendo, o estrés. También pueden ser secundarias a enfermedades orgánicas, por ejemplo, dolor crónico. Ellos pueden no verbalizar que están teniendo dolor abdominal en forma repetitiva, ¿ya? Y los síntomas son múltiples: pérdida de habilidades de la memoria, pérdida de la atención, cambios en el apetito, etcétera, etcétera, ¿ya? Se tratan con medicamentos, con psicoterapia, y también manejando cualquier factor que pueda haber sido gatillante de esta anomalía.
Pasemos a la adolescencia. Acá está Fernanda. Como en toda la vida de un niño con síndrome de Down, nos vamos a seguir haciendo las mismas preguntas. ¿Cómo está durmiendo Fernanda? ¿Se ha hecho chequeo de las hormonas tiroideas? ¿Está escuchando y está viendo bien? ¿Ha tenido síntomas de depresión? Felizmente, Fernanda es una niña súper bien, que está al día con sus controles, es una excelente artista, como ustedes pueden ver acá, y vamos bien con su desarrollo. Adentrándonos en lo que es la adolescencia, se ve siempre que hay reducción de los controles de salud, ¿ya? Pero hay que tener presente que tienen bastante incidencia de patología. Pueden aparecer estas cardiopatías que estábamos nombrando, pueden aparecer o perpetuar o profundizar los vicios de refracción, problemas visuales, el hipotiroidismo, la hiperplasia de las adenoides, sobrepeso, trastorno de la comunicación, el problema de la apnea obstructiva. O sea, los mismos problemas que veíamos desde lactantes se pueden seguir repitiendo y acentuando en esta etapa. También experimentan un periodo de autoconocimiento en los cuales, si no han tenido alternancia y no han tenido la introspección de saberse personas con síndrome de Down, pueden llevarlos a rechazar a otros niños con síndrome de Down. Sobre todo lo vemos en niños que han crecido en ambientes inclusivos del colegio y que no tienen actividades con sus pares, ¿ya? Por lo tanto, eso es súper importante irlo trabajando en el tiempo. En cuanto a la sexualidad, siempre es importante la educación para la prevención del abuso. Vamos a ir haciendo énfasis en la autonomía y la independencia versus la sobreprotección a lo que estamos acostumbrados, que vayan adquiriendo su identidad, ¿cierto? Y también orientando en la parte vocacional, en los estudios superiores y la vida independiente. Si tenemos tiempo, les voy a hablar de la historia de Sioux. En cuanto a las acciones del equipo de salud, vamos a poner énfasis en mantener la supervisión de salud anual, en crear una identidad positiva frente a su condición de síndrome de Down, refuerzo de la autovalía, fomento de la inclusión en sociedad, que participen en todas las actividades que participa su familia, sus hermanos, ¿ya? Y también, ojalá, preservar actividades con los pares de la misma condición. Es en el ambiente donde van a sentirse apoyados y valorados, ¿ya? En cuanto a la sexualidad, irles enseñando desde pequeño cuáles son los círculos de confianza, ¿ya? ¿Cuál es el saludo adecuado? No es adecuado que un chiquitito salude de beso a una persona que no conoce, de la calle, por ejemplo. Y eso lo tienen que aprender desde pequeño. A nominar las partes privadas por el nombre correcto, ¿ya? Al manejo de la masturbación que tienen en distintos periodos de la vida, ¿ya? No hay que patologizarlo, hay que saber que es normal, hay que saber que cuando es demasiado intensa se tiene que consultar, ¿cierto? Pero también tenemos que ir educando en que las propias familias tengamos respeto a la independencia, a la privacidad, ¿ya? No podemos castigar a un niño que se está masturbando su pieza cuando nosotros llegamos y entramos de improviso, por ejemplo, ¿ya? Hay que hacer educación sobre sus cambios corporales, adelantarnos al periodo de la primera menstruación de las niñas, ¿ya? Al autocuidado. No se sorprenderían ustedes de la cantidad de madres y padres que, siendo grandes, ya adolescentes, bañan a sus hijos y les limpian cuando van al baño, ¿ya? Eso no puede pasar. Y irlos preparando para la vida sexual en adelante, por lo tanto, hacer seguimiento por ginecólogo. Y la prevención y detección de las patologías de salud mental siempre, y planificar la transición a los equipos de atención de adultos. En cuanto al adulto, se caracteriza por un envejecimiento precoz, ya lo podemos manifestar a partir de los 35 años. Tiene las mismas manifestaciones que una persona, de un anciano, digamos, con disfunción inmunitaria, con cataratas, con problemas de audición, atrofia de piel, y van atrofiando sus habilidades cognitivas y pueden aparecer algunas neoplasias o cáncer, ¿ya? Aparece la enfermedad de Alzheimer en forma precoz a partir de los 35-40 años y avanza bastante más rápido. Es bastante prevalente, un 25%, ¿ya? Tiene que ver con una proteína que se produce en mayor cantidad, que se llama la proteína amiloide, y se deposita en el cerebro, y pueden tener acentuación de los cambios cognitivos, de la memoria, problemas en la memoria, en la planificación y un retraimiento social. Ahora, hay que estar conscientes que cualquier condición de salud puede causar deterioro cognitivo a cualquier edad. Entonces, ¿qué vamos a vigilar en la supervisión de salud? Una alimentación balanceada, con porciones adecuadas, de acuerdo a la edad y al gasto energético. Vamos a ir viendo cómo sean las deposiciones y los hábitos urinarios. Se sorprenderían también de la cantidad de veces que vemos que niños que orinan 3 veces al día, eso no es normal. Ya están con hábitos retenedores y eso los lleva a perpetuar también el problema de la constipación.
hay que vigilar cómo va avanzando el desarrollo psicomotor, cómo van mejorando el autocuidado, que sean capaces de lavarse sus dientes, de vestirse, etcétera. La autonomía en el autocuidado y en las actividades de la vida diaria, que sean capaces de ayudar en la casa, al igual que el resto de los hermanos, en los hábitos, el exceso de pantalla, o que practiquen efectivamente actividad física, que es muy, muy importante. Vamos vigilando las vacunas, vamos a ver cómo se da la vacuna, las normas de crianza, perdón, las conductas y las normas de crianza, ¿ya? Para tratar de irlos perpetuando en lo que es una buena adaptabilidad al medio. Vamos a tratar de reforzar la escolarización, vamos a fomentar la atención temprana en los programas de estimulación y educación transversal a lo largo de toda la vida a ellos y a sus familias. Aquí hay un recuadro que es una propuesta en nuestro programa de seguimiento a través de los años. No es para que lo analicemos, pero vean cómo a través de todo su vida vamos a ir enfatizando todo lo que es la pesquisa de problemas auditivos o visuales, ¿cierto? Con mayor regularidad los primeros años, después anualmente, el chequeo de las hormonas tiroides, como aparece acá abajo, ¿cierto? Anualmente, más seguido los primeros años, la polisomnografía que se recomienda, lo que les hablaba para la detección de las apneas obstructivas que pueden pasársenos por alto, ¿cierto? Se recomienda hacerlo entre los 3 y los 4 años, chequeos dentales, y todo lo que tiene que ver con las guías anticipatorias. ¿Ah? En cuanto a vacunas, que yo sé que esto produce hartas preguntas, se recomiendan todas las del Plan Nacional de Inmunizaciones, ya las vacunas influenza anuales, la del rotavirus dentro del primer año, la Dexero, que es la vacuna para la meningitis de larga, ¿ve? Y las otras meningitis que están contenidas en la que es la Menveo o la Nimenrix, que probablemente sus pediatras se lo han indicado, y vacunar extra con la Neumo 23 en mayores de 2 años. Esto porque, conjunto con todas estas anomalías faciales y la mayor incidencia de patologías rinosinusales y respiratorias en general, tienen los niños defectos en la inmunidad para el neumococo, que es el que produce neumonía, sinusitis y también algunos tipos de meningitis. Se recomienda la vacunación capullo de COVID-19 para niños que no podían recibir la vacuna, producto de esta misma susceptibilidad a infecciones, que se vacunaran los cuidadores, ¿cierto? Y eso estuvo realizándose durante la semana pasada. Y para niños que tienen cardiopatía, y esto para cualquier niño con cardiopatía, está la posibilidad de inmunizar con anticuerpos para el virus incisional, y esto por la ley Ricardo Soto. Una palabra sobre la familia y los hermanos. Aquí me encantó esta diapositiva. Los hermanos son los mejores maestros para estos niños, ¿cierto? Son los que los incentivan, son los que los ayudan en su desarrollo psicomotor y siempre los van a estar apoyando. Pero hay que tener presente que vamos a desear que a este niño no se le críe dentro de una burbuja, que tenga las mismas normas y las mismas exigencias que sus hermanos, y que a este hermano, que generalmente queda un poco pospuesto, producto que vamos a tener que invertir más tiempo en este pequeño con síndrome de Down, tenga también su espacio, se le vaya otorgando autovalía, no solamente por la ayuda que le confiere a su hermano menor, sino por lo que él tiene como valor personal, ¿ya? Algunos desafíos de las guías anticipatorias ya los hemos nombrado: promover vida sana, práctica de deporte, ¿cierto? Alimentación saludable y prevención de la obesidad, promover el autocuidado, ojalá que sean capaces de hacer todas sus actividades por sí solos, ir educando en la parte sexual para prevenir el abuso y para que tengan una vida plena sexual si es que ellos desean tenerla cuando más grande, y eso es lo que deberíamos nosotros tratar de apuntar a, tratar de incluirlo en la escolaridad, ojalá en colegios con integración, y siempre promover la sociabilización con grupos de pares, por todas las razones que habíamos conversado. Fomentar la autonomía y la autodeterminación de aquel paciente que va creciendo y que muestra interés por el trabajo, por ejemplo, por actividades independientes. Educar y apoyar a la familia y fomentar la inclusión en sociedad, la participación en sociedad y que puedan desarrollar su proyecto de vida a futuro. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que las personas con síndrome de Down son sumamente frecuentes en nuestro país. Probablemente cualquiera de nosotros podemos decir que tenemos cercano a alguien con síndrome de Down. Presentan mayor frecuencia de patologías asociadas. Muchos de los trastornos de aprendizaje o conductuales
pueden estar influidos por patologías asociadas, por lo tanto el problema médico hay que tratarlo antes de pensar que necesariamente tienen problemas psiquiátricos, por decirlo, ¿ya? La supervisión de salud consiste en la pesquisa precoz y manejo de los problemas de salud, fomento de vida sana, promoción de la estimulación temprana y continuidad a través del ciclo vital. Y como objetivo de la sociedad, promover que estos niños sean incluidos en la sociedad y que gocen de su vida, llenándonos a nosotros también de alegría y fomentando todo lo que es la diversidad. Hasta ahí sería nuestra presentación. Muchas gracias y que les vaya súper bien.